Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Padre, por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos. Le rogamos, Señor, que pueda ayudarnos a entender su palabra, a entender cada una de las cosas que han pasado mediante la historia bíblica, que es para nuestro bienestar, Señor. Pueda ayudar a aquellos que van a escuchar esta escuela sabática infantil, Señor, para que también los niños puedan aprender y puedan dedicarse, Señor, a poder ser ejemplo para otros y a predicar su palabra. Gracias por todo que nos da cada día. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, en nuestros pecados. Amén. Bueno, feliz santo sábado a los niños que tenemos aquí presentes y a los que nos verán cuando esté subido el vídeo. Estamos leyendo Génesis y ya hemos pasado por varias historias. A ver si se acuerdan de que estuvimos, bueno, sé que 3 de aquí no estuvieron la pasado, pero estamos hablando de un personaje. Según ven, ¿quién es? ¿De quién estamos hablando? Ya lo habíamos comentado el antepasado que vinieron, sobre en su momento muchacho, que era el hijo de Jacob, era su hijo preferido, que se llama, ¿cómo se llama? José. Estamos hablando de José. El sábado pasado vimos cómo a José sus hermanos lo querían matar. Son 12, bueno, pero en este caso fueron 10 de sus hermanos que lo querían matar, y lo que hicieron fue, lo metieron primero en un pozo de agua, lo querían dejar ahí morir, pero uno de ellos intervino y dijo que venía pasando una caravana de unos ismaelitas, que ellos compraban esclavos y los vendían, y dijeron que se le iban a dar a esos ismaelitas, y resulta que vendieron a su propio hermano para ir como esclavo a Egipto. Entonces estuvimos viendo cómo José resultó que fue vendido a Egipto, y también cómo le trajeron la noticia a su padre, y a su padre le dijeron que a José lo había matado un animal, y su ropa y la túnica de colores que él tenía, pues mataron un cabrito, la tiñeron de sangre y eso le dieron a su padre. Entonces engañaron a su padre, y aparte de que habían vendido a su hermano como esclavo, pues le mintieron, y su padre pues tuvo muchos días de luto y no se conformaba porque claro, pues había muerto su hijo, que era su hijo favorito. Y bueno, nos quedamos cuando José estaba en Egipto. Vimos que lo vendieron al capitán de la guardia del faraón, Potifar, y ese pues vio que José era un muchacho muy bien educado, era un muchacho muy bueno, y le dio toda su casa, todos sus sirvientes a su servicio, a que él lo llevara todo. Él era su mayordomo y él era el que decidía todo en la casa. Y entonces el capitán de la guardia no se preocupaba de nada, solamente de comer y de hacer el trabajo que tenía al ser capitán de la guardia, mientras que José le hacía todo. Pero ¿qué pasó con José? Es lo que vamos a empezar a ver, porque resulta que este hombre tenía una esposa. Y esa esposa, ya veremos qué es lo que quería hacer con José. Vamos a empezar a leer el 7 años. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces resulta que la esposa de Potifar se quería acostar con José, quería que fuera su amante José. ¿Y qué hizo José? No. Le dijo que no, porque le dijo: ¿cómo yo pecaría contra Dios? Porque no solamente José sabía que era un pecado ante Dios, eso, porque él era esposa de Potifar, sino que, la mujer le insinuaba como que nadie los iba a ver. Nadie nos verá y ya está, pero ¿quién lo iba a ver? Era Dios, y entonces por eso le dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José era un joven, estaba jovencito,
y era un joven íntegro, porque hoy en día, ¿quién de los, bueno, puede ser que haya uno, pero de los jóvenes de hoy en día va a tener la valentía de rechazar este ofrecimiento de esta mujer? Sobre todo en la sociedad en que vivimos. Más José era un hombre que realmente le tenía temor a Dios y respetaba sus mandamientos. Y veremos qué fue lo que le pasó por ser fiel a Dios. Sigue, Alex. Hablando de ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció, entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bueno, entonces resulta que un día, dice, se quedaron solos en la casa, tanto la esposa de Potifar como José. Y en ese tiempo, imagino que usaban unas túnicas, y ella, acosándolo, porque vivía acosando a José, dice que asió de su ropa, o sea, se la quitó, la túnica que tenía se la quitó. Entonces José no se podía quedar ahí, porque también podía caer en la tentación. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Salió huyendo. En lugar de quedarse, pues él sabía que lo mejor era salir huyendo. Y ella se quedó con la ropa. Ya veremos qué hizo en venganza a ella. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Pues resulta que la mujer esta, como lo rechazó, ¿qué hizo? Dijo que... Lo acusó, ¿no? Sí. Lo acusó de que él había querido deshonrarla a ella, que la había querido violar prácticamente, y era lo contrario, era ella la que quería hacerlo. Sigue leyendo. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces resulta que la mujer le dijo al esposo que José la había querido deshonrar. ¿Y qué hizo el Potifar? Lo metió a la cárcel. Pero Elena White nos dice que Potifar no le creyó a ella, porque ya Potifar conocía cómo era su mujer, y no le creyó simplemente porque si Potifar le hubiese creído a ella que José quiso hacer eso, José lo hubiese mandado a matar, porque esa era la costumbre de eso, pero no lo creyó. Pero no quería que su nombre se hubiese visto en habladurías, y por lo tanto lo que hizo fue, para acallar las voces, meter a José en la cárcel. Pero en realidad él no le creía a la mujer, sabía que José era íntegro y que nunca le había fallado, y por lo tanto, pero más le podía su reputación, porque iban a decir, mira, la esposa de Potifar se quería acostar con el siervo, y iba a andar hablando su nombre. Entonces por eso lo hizo así. Sigue, Nora. Versículo 21. 21. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo dirigía. No veía el jefe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, primero cuando José llegó a Egipto, que lo compró el Potifar, pues Dios bendijo a José y lo prosperó, y lo hizo el jefe de la casa de Potifar. Cuando le pasó esto a José, que fue a la cárcel, pues resulta que también Dios lo bendijo
y se hizo agradable a los ojos del carcelero, y el carcelero puso todos los presos a su orden. O sea, le dijo que él hiciera todo lo que podía para ayudar a los presos, y Dios lo prosperaba aún ahí en medio de la oscuridad. Algo dice Elena White en el comentario bíblico del versículo 20, que dice: la fiel integridad de José lo llevó a la pérdida de su reputación y libertad. Esta es la prueba más severa en la que están sometidos los virtuosos y temerosos de Dios, que el vicio parece prosperar mientras la virtud es hollada en el polvo. Dice: el papel que desempeñó José en las escenas de la oscura prisión fue de lo que elevó finalmente a su prosperidad y honor, porque veremos que después de José de ser un esclavo y de estar preso, pues llega a ser prácticamente la mano derecha del faraón en Egipto. Dios tenía el propósito que se fogueara por medio de tentaciones, la adversidad y las penalidades, a fin de prepararlo para ocupar un puesto encumbrado. Y esto fue lo que le pasó a José. Y ya veremos que estuvo un buen tiempo en la cárcel, pero al final pasa algo, que es lo que vamos a ver a partir del capítulo 40 ahora, que hace que José otra vez vuelva a quedar en libertad. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno conforme a la interpretación de sus sueños. Y por la mañana José vino a ellos y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Para un poco. Entonces resulta que la providencia de Dios permitió que el copero y el panadero hicieran un delito contra el faraón, y el faraón lo metió a la cárcel, justo a donde estaba José. ¿Por qué? Porque había un propósito que se iba a cumplir a raíz de los sueños que tuvieron el copero y el panadero. Entonces José, como era una persona íntegra que se preocupaba por el prójimo, los vio triste a los dos, porque habían tenido un sueño, y el sueño los perturbaba porque no sabían qué sería. Entonces vino y les preguntó, y era lo que Dios estaba utilizando para que José llegara a salir libre de la cárcel. Sigamos, Nora. Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía con la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Entonces tuvo ese sueño, dice que él veía 3 racimos, tenía una vid de uvas, y veía 3 racimos, y esos 3 racimos dice que brotaban y arrojaban una flor y maduraban las uvas, y que la copa de Faraón dice estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa a la mano de Faraón. Claro, se quedaba así el copero, y este sueño
¿por qué lo estoy soñando? O alguna cosa. Y Dios le puso la inquietud en su mente de que ese sueño significaba algo. Y por eso fue que llegó José a interpretarlo. Sigue, Adi. Él dijo a José, esta es su interpretación. Los 3 sermoneamientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los sabeos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces, para ahí. Entonces resulta que fueron 2 sueños cada uno. Uno terminaba bien y el otro terminaba mal. El panadero resulta que iba a ser ahorcado al cabo de los 3 días. Y en cambio el copero iba a ser restituido otra vez como jefe de los coperos. Pero resulta que si vamos más allá del simbolismo que claramente aquí José lo está interpretando, si vamos más allá y vemos que la Biblia siempre nos va haciendo mención de simbolismos, sobre todo con los 3 días. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando del tercer día, el tercer milenio? ¿Qué pasaría con el tercer milenio? Que vendría Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí hay una simbología que la voy a tomar como eso porque es lo que veo aquí también, que Dios puede estar utilizando en eso. Por ejemplo, que hay 2 personas, una termina bien y la otra termina mal. Dice, y al tercer día iba a ser restituido el copero, y al tercer día iba a ser muerto el panadero. ¿Qué va a pasar al final con los justos? Al tercer milenio, ¿qué van a hacer? Salvados, ¿verdad? Y van a ser restituidos otra vez en el cielo. ¿Y qué va a pasar con los impíos? Morirán, tal y como murió el copero. Y aparte de aquí nos dice que el panadero dice que las aves del cielo comerían su carne. Y al final del tiempo, pues también Isaías habla de que las aves devorarán la carne en el tiempo final de muchos muertos. Pero vamos a eso, de que otra vez aquí nos da el simbolismo de que al tercer día, al tercer milenio, viene Cristo y restituye a los salvos. Y al tercer día, al tercer milenio viene y le da la paga a cada uno de los muertos que no hicieron caso a los impíos y ahora quedan totalmente destituidos para siempre. Así que más o menos eso también es de sacar, porque es algo que me pareció muy interesante con el sueño de estos 2. Vamos a seguir porque resulta que hay otro que tiene este sueño, pero terminemos el capítulo. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Entonces, ¿se cumplió o no lo que dijo José? Sí. Se cumplió, ¿no? A uno lo ahorcaron y al otro lo restituyeron. Pero ¿qué pasó con el que restituyeron? ¿Se acordó o no de José? No, se le olvidó, dice. Cuando estamos, a veces pasa con los seres humanos, cuando estamos en momentos de aflicción y buscamos de Dios y nos hacen favores,
y que después nos dicen que nos acordemos también de cuando ellos mismos estén en aflicción, pero en el momento sí, decimos por la emoción, sí, me voy a acordar de ti, voy a acordar de ese favor que me hiciste, pero al pasar el tiempo, cuando ya están otra vez en bonanzas, ¿qué pasa? Se olvidan del prójimo, y eso pasó con José. Y claro, aparte de que José estaba ahí preso injustamente y claramente no se sentía bien, obviamente, ahora tenía que sumarle que el copero era un ingrato y que no le había ayudado. Pero pasaron, dice Elena White, 2 años para que el copero se volviera a acordar de José. ¿Pero por qué? Porque pasó algo parecido. Sigamos con el capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola cana, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí era su sueño. Entonces resulta que, tal y como pasó con el copero y el panadero, Faraón tuvo un sueño. Y un sueño más, no parecido, pero sí en la misma línea de la numerología y de cosas que soñó. Primero soñó con 7 vacas, ¿no? 7 que eran como muy grandes, gordas y muy bonitas. Imagínense de las vacas bonitas que son. Pero también soñó con otras 7 que no eran nada agradables, flacas, casi, porque aquí nos dice que enjutas sus carnes casi con la carne pegada al hueso, que se miraban todas feas, pero que estas vacas, ¿qué hacían con las hermosas? Se las comían. Y resulta que después sueña otro sueño, más o menos parecido, pero esta vez con espigas. Habían 7 espigas que eran hermosas, abundantes, en una sola caña, y resulta que habían otras 7 como parecidas a las vacas, ¿verdad? Súper delgadas, escuetas, y abatidas, dice, del viento solano, y salían después de ellas. ¿Y qué pasaba con las espigas delgadas? ¿Qué hacían con las gruesas? Se las comían. También se las comían. Pues entonces el faraón quedaba, ¿qué es este sueño? Claro, ustedes tienen un sueño así y dicen, ¿qué es lo que estoy soñando? Y sigamos con el versículo 8. Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo... El versículo 8 de 41. El capítulo de ¿El 8? Sí, el 8. Y aconteció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, pero no había quien los declarase a Faraón. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y él y yo vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, sirviente del capitán de la guardia, y se lo contamos
y Él nos interpretó nuestro sueño, cada uno conforme a su sueño Él interpretó. Y aconteció que como Él nos lo interpretó, así sucedió a mí. Me hizo volver a mi puesto, Él hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José y le sacaron a prisa de la cárcel y se cortó el pelo y cambió su vestidura y vino El a faraón queda ahí. Entonces resulta que el faraón mandó a llamar a todos los magos a que le interpretaran el sueño. ¿Y alguno pudo interpretárselo? No, ¿verdad? ¿Alguien se acuerdan de otro personaje que hay en la Biblia que también más o menos le pasó lo mismo? Que interpretó un sueño. Al rey Nabucodonosor. ¿Era quién? Daniel. Sí, sí. Daniel pasó eso, bueno, pero eso ya lo veremos mucho más adelante. Pero resulta que el faraón pues mandó a llamar a todos sus magos, les contó el sueño y ninguno sabía qué significaba, porque claro, Dios se los había puesto para que José se lo interpretara. Y dice aquí Elena White que dice, ¿y qué hizo? Y entonces el copero se acordó, dice, me acuerdo que José me dijo que me acordara de él y que interpretó. Hasta ese momento se acordó de lo que José había hecho con él. Pero nos dice aquí que fue humillante para el faraón, en Patriarcas y Profetas, página 220, tener que dejar a los magos y sabios de su reino para consultar a un esclavo extranjero. Imagínate, era el rey de Egipto y los magos no habían podido interpretarlo y tuvo que recurrir a un esclavo, que para ellos eso era odioso, porque era la basura de su reino, los esclavos, y extranjeros, para poder que le aliviara o que le interpretara ese sueño. Y dice, pero estaba listo para aceptar el servicio del más ínfimo con tal que su mente atormentada pudiese encontrar alivio. Claro, Dios lo estaba atormentando para que pudiese llamar a José. Enseguida hizo venir a José, dice, y ese se quitó su indumentaria de preso y se cortó el cabello, dice, pues le había crecido mucho durante el periodo de su desgracia y reclusión. Y entonces resulta que fue llevado ante el rey. Entonces, pero eso es lo que vamos a ver el próximo sábado, ya a partir de qué fue lo que pasó con la interpretación y qué era esa interpretación de esas siete vacas y de esas 7 espigas. Veremos cómo Dios le estaba dando una profecía de lo que iba a pasar en Egipto y en todas las ciudades aledañas en esos tiempos, y cómo José se iba a convertir en el principal gobernante de Egipto y del faraón. Entonces nos vamos a quedar ahí en el versículo número 3, ¿por cuándo nos quedamos? 15. Por el 15, 41. Pues a ver, el otro sábado sé que no van a estar ustedes, pero vamos a dejar el versículo de memoria para los que nos siguen y que se los aprenden. Vamos a poner el versículo, el 42, 21. El versículo 42, 21, porque vamos a ver el capítulo 41 y el 42. Y el 42, el capítulo 42 y versículo 21. Y se lo pasaremos a Clara también para que se lo... 42. Oh, es muy grande. Ay, es pequeño. No son 2, solo es uno. Entonces vamos a dejar aquí y vamos a terminar con una oración. ¿Ok? Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo y glorificado sea su bendito nombre. Gracias te damos, Padre, por permitirnos aprender, Señor, de esta hermosa historia de José, de cómo usted pudo ayudarlo a él a ser fiel y íntegro, Señor, y a demostrar que con usted todo es posible. Le pedimos que pueda bendecir así a cada uno de los jóvenes, Señor, para que puedan tener esa fuerza, Señor, y esa integridad que tuvo José para poder vencer la tentación. Guíenos, Señor, y ayúdenos cada día a tratar de ser mejores. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, por nuestros pecados.